El libro que te traemos hoy es de esos libros que está quizás en el top 1 de muchísimos lectores de fantasía y quizás en los que han leído mucha fantasía esté en su top 5. En mi caso está en el top 3. Es de los mejores libros de las mejores sagas que yo he leído de fantasía, y no importa el tiempo que pase, la rueda sigue girando. Bienvenidos a nuestro podcast La Última Fragua. Hoy, ya como deben haber intuido, estaremos hablando de un clásico de la literatura de fantasía épica, que no es más que La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, y estaremos dándoles todo el contexto acerca de este libro. Vamos a hablar de world building, vamos a hablar un poco del sistema mágico y todas estas cosas que nosotros solemos aquí conversar. Y sin más, ya vamos a ir entrando de una en analizar un poco este clásico de la literatura de fantasía. Esta es una saga que fue escrita por un escritor llamado Robert Jordan, que comenzó a publicar el primer libro de La Rueda del Tiempo, que se llamaba El Ojo del Mundo, en 1990. Es un seudónimo de un escritor que se llamaba James Oliver Reader Jr., un escritor estadounidense que había escrito algunas cosas de carácter de fantasía, pero esta fue realmente la saga que lo hizo conocido. Una saga que tiene la enorme cantidad de 14 libros, que va desde 1990 hasta el 2013, que esta historia se ve interrumpida por su enfermedad, pero él tuvo la visión o el amor por su fandom de, al darse cuenta de sus últimos tiempos, tomar notas y escribir la historia de tal manera que un escritor pudiera coger el relevo y terminar su historia. Una historia que fue terminada además por un hombre que ya hemos mencionado hasta el cansancio aquí. Mencionado por nosotros. Fan, que se llama Brandon Sanderson, sí, que fue el que tomó eso y que tuvo el reto enorme porque vamos a decir que la eliminación del ego de terminar una historia que no era de él, por supuesto con las notas y con la guía de todo lo que dejó el escritor anterior. Es una historia que realmente vale la pena y que tiene muchísimas referencias, muchísimos puntos en común con otras historias que Ángel hablará. Igual, antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like si te gusta nuestro contenido, para que siempre estés al día con nuestros temas de aquí, que discutimos de literatura, de fantasía y ciencia ficción. Y así mismo, como Alián decía, esta es una historia imperdible, una historia que ha sido comparada también con obras grandiosas de la fantasía como El Señor de los Anillos, y que además es, en el 2017, una editorial francesa muy famosa que se dedica a hablar de este tipo de temas, que es la editorial Jordan, ubicó esta saga como la segunda saga más vendida en toda la historia, la saga de fantasía épica más vendida en toda la historia, después del Señor de los Anillos. Así que se imaginan el impacto tremendo que ha tenido esta saga en toda la literatura de fantasía, y sobre eso ya igual vamos a estar comentando un poco más adelante. Entrando ya en una de nuestros fuertes, casi siempre uno que hacemos siempre énfasis, porque es una de las cosas que consideramos que es importante para una historia, entrando en el mundo del world building. Esta es esa historia que creo yo que empezó a construir el concepto, porque yo no había visto un world building tan poderoso o el concepto del mundo tan bien construido y tan coherente con la historia que estaba contando, y al mismo tiempo tan sólido como en esta historia. Aquí es que empecé yo a ver después en retrospectiva, coño, qué cosas he leído yo con world building. Esta es una de esas historias que sí. Y es que imagínense una historia donde existe una multitud de culturas, de historias y de países que tienen diferentes puntos de vista, diferentes modos de vida, diferentes razas, diferentes estructuras sociales, y todo eso converge de forma orgánica. O sea, no es una historia que se adapta al universo, no. El universo se adapta a las cosas y no tienen por qué ni siquiera caernos bien la forma. Hay esclavismo, sí. hay estructuras donde existe
la poligamia, hay lugares donde las mujeres son subyugadas, lugares donde las mujeres mandan. Sí. Es una todo multitud, un universo rico en visiones, en culturas muy diferentes también. Y todo bien hecho. O sea, existe, por ejemplo, las tierras occidentales, que son los reinos que más o menos representan a la cultura occidental, por así decirlo. Sí. Está el Yermo Ayel, que es como un desierto donde vive un grupo de personas con su cultura adaptada a condiciones extremas. Está Chara, está la Gran Ruina. Bueno, existe un montón de lugares que quizás pudieran darte la vibra de que estás en un mundo real. Un montón de lugares, valor, de todo. ¿Dónde está, no? La sede de la... Y ahí vamos a estar hablando más adelante de sí. Es un mundo realmente que sí está bien construido, es un mundo rico, un mundo con culturas abundantes. Eso sí, tiene de todo. En la rueda del tiempo sí vamos a encontrar de todo esto. Otra diversidad parte racial, ideológica, o sea, la diversidad aquí realmente es real, está por todos lados. Exacto, en todo tipo de exacto. Otra parte importante de world building también, de que podemos hablar y de que vamos a estar también ampliando un poco, es el poder único, que es digamos la magia que se maneja aquí en este mundo. Que este poder está, digamos, separado en dos mitades. No es como separado, más bien es como un complemento. Cuando yo pienso en eso, muchas veces lo veo a veces como el yin y el yang. Y me imagino que a lo mejor Jordan tomó mucho del concepto. El símbolo Sedai, de hecho, es el yin y el yang, y los dos puntos. Exacto. O sea, la llama de Tar Valon, que es una llama blanca, es para arriba, que es el poder femenino, y el diente del dragón es de inverso negro, así, que es como un diente, pero curvado. Exacto. Y entre los dos se unen y forman la rueda del tiempo. Es súper interesantísimo, bonito. Entonces, aquí en este libro, o sea, en la saga, vamos a encontrar estos dos poderes. Entonces, uno se llama el Saidin, otro se llama el Saidar. Una parte es la parte que las mujeres pueden controlar, digamos, manejar, y la otra parte es la parte que los hombres pueden controlar, pero que vamos a encontrar este concepto interesante también de que la parte esta de los hombres está corrompida por el oscuro y todos los poderes malignos aquí que vamos a ver en la saga. De hecho, es una de las cosas más interesantes. Cuando yo empecé a leer a Sanderson, yo empecé a leer primero la rueda que leer a Sanderson. Sanderson después, uno de los criterios que decía que de sus leyes de la magia, que la magia tenía un costo. Y dice que el costo de la magia de la rueda del tiempo es uno de los más fuertes que él ha conocido, antes de todo lo demás, y es la locura. Un hombre, cuando tiene el poder, entre más la usa, más loco se vuelve. Exacto. Mientras más en causa, más... El poder está corrompido. Cuando tú accedes, no es que el poder en sí mismo esté mal, es que lo cubre es como una mácula de maldad o de corrupción. Que cuando tú... imagínense, por ejemplo, un lago de agua, y encima del lago de agua hay una de esos de petróleo. Para tú llegar al agua y meter la mano y acceder a un cubo de agua y sacarlo, exacto, tienes que en barras de petróleo. Y así, es una buena analogía esa. Es así. Y eso te va corrompiendo y te va provocando locura. Sí. Entre más lo uses, más esas locuras se asientan. El poder en sí es sencillo de explicar, pero muy complejo de entender. Es una fuente que es única, que ahí está todo, pero la manera en que salse es diferente para hombres y mujeres. Y que existen como cinco vertientes, muy asiático esto de tierra, fuego, aire, viento, energía. Y que con eso tú vas tejiendo hechizos, por así decirlo, y cada uno de ellos tiene un propósito. Vas construyendo tu magia alrededor de esos elementos. Los hombres tienen fortaleza, pero generalmente los hombres son buenos en fuego, en tierra, las mujeres son mejores en el viento, el agua. En el viento, el agua, y la energía es como un comodín, no sé qué. Eso no es escrito en piedra. Exacto. Hay mujeres que son muy duras en fuego y hombres que son muy duros en agua, pero generalmente es así. Y esta es la construcción más o menos
del sistema, un poco del poder único. Y la otra parte importante es este ciclismo de eras que hay en la rueda del tiempo, que me parece que es un concepto bastante, al menos como Jordan lo maneja aquí, bastante original. Este concepto de que el tiempo es... Este concepto del campeón eterno de Murdoch, o sea, el que escribió Eric de Newnet, pero este fue de los primeros también, fuera de él, que lo llevó a claro, que lo trajo y lo aterrizó aquí bastante bien en este, digamos, universo de la literatura fantástica, y muy bien construido. O sea, este ciclo eterno en que todas las cosas van cambiando, pero en algún momento vuelven nuevamente a ser como eran antes y todo esto. Esto es basado, la idea es que es basado enésimas veces. El universo siempre está hablando sobre sí mismo, y tú, como dice un personaje negativo de la historia, esta historia la hemos repetido tú y yo, o sea, todos los antagonistas, enésimas veces. Miles y miles de veces. Las veces que hemos pasado por este ciclo, pero realmente esto es una repetición de la historia. Tú has llamado con otro nombre, has tenido otro propósito, pero siempre hemos terminado tú y yo enfrentados en un final. Exacto. Lo que pasa es que si mi amo gana, o sea, en este caso, el concepto del mal aquí, si su propósito es romper la rueda. O sea, que ya... Sí, que deje ese ciclo, exacto, ese ciclo se rompa. Y bueno, de aquí viene también esto de la rueda del tiempo, porque es este concepto de que está el tiempo girando todo el tiempo y todo vuelve de nuevo a ser como era al principio. Antes de, digamos, entrar en la trama y adentrarnos en la trama de esta historia, vamos a hablar de, digamos, las cosas honestas que pudieran no gustarle a algunas personas que están llegando y que desean leer tal vez esta saga. Sí, como toda historia, no todo es 100% positivo. La perfección no existe ni siquiera en aquellas historias que nos gustan muchísimo, como en nuestro caso, esta historia que para mí es de las mejores que yo he leído en fantasía épica. Pero sí hay cosas que quizás podrían ser remarcables, criticables, y que una serie de personas podrían encontrar incómodas o que no les gustaría. En primer lugar, para empezar, la historia comienza siendo un claro homenaje, por así decirlo, al Señor de los Anillos. Yo digo que es una mezcla de inicio del Señor de los Anillos con Dune. Sí. Pero todo con... De hecho, toma muchos elementos de Dune. Con Dune es enorme. Las Aes Sedai, las Bene Gesserit, los Aiel. Los Aiel están ahí. Que son los Fremen en Dune. Sí. El uso del Saidin y Saldar, se dan cuenta que los hombres y las mujeres acceden de forma diferente a la presencia, y que como que pasa en Dune y así. Y el Señor de los Anillos es el inicio, o sea, el inicio de eso, de escapar de la aldea, que los persiguen, los orcos que aquí son trolos, el mal inalcanzable que aquí se llama el oscuro, ya es Sauron. De hecho aquí el mal es mucho más intangible. O sea, son esas cosas que tú dices, no sé. Y ese primer libro, por lo menos a mí me costó muchísimo. Yo empecé a leerlo 6 veces. Y esas 6 veces fue difícil. Récord de libros comenzados. Sí. Y hasta que un día no tenía nada más que leer y lo terminé. Pero me costó trabajo empezar. Sí. Y esa es una de esas cosas que va a ser incómoda para ciertas personas. ¿Sabes? Encontrar ciertos elementos que son muy clichés, muy tropos. En el inicio, sobre todo. Cuesta trabajo coger identidad propia en ese sentido. Después, más adelante, hay algunos libros que pudieran parecer relleno también. Algunas personas. Del 7 al 9, mucha gente dice que es el bajón, que la gente dice, no, este libro a mí se me enfrenta, me es difícil, siento que no pasa nada, que es incómodo leer, que es totalmente vacío de trama. A mí no me pareció tanto así, aunque sí se me resintió un poco el ritmo narrativo. Sí. Pero sí, mucha gente dice, no, aquí me costó muchísimo trabajo. Otra cosa que puede pasar es que para ciertas personas, sobre todo algunas mujeres, pueden considerar que la historia es un poco misógina, a pesar de que en esta historia las mujeres tienen un enorme poder. Pero dicen que la visión está cargada de fetiches de la autora a la hora de enfrentar ciertas cosas. Son pequeñas cosas, pequeños elementos que te pueden decir, que te pueden chocar.
Sí. Y hay que ser honesto al dar y el historia. elemento del elegido también está presente en toda la historia de inicio a fin, que eso es un tropo de la fantasía y de la literatura en general. Este tropo del elegido y el camino del héroe y todo esto. Sí. Que de hecho ya hemos dicho, pero en algún momento hay que dedicarle un capítulo a hablar de todas estas cosas, las cosas que... Sí. Síndrome Campbell. Todos estos tropos literarios que son bien, sobre todo, se hacen más incómodos cuando ya tú detectas ese patrón y ya tú lo ves repetido y repetido y repetido y sobre todo si lo encuentras de una manera en que ya lo leíste anteriormente, o sea, es como que tú dices, no, ¿por qué? ¿Por qué de esto de nuevo? Se te hace predecible la historia y en cierto sentido hasta un poco aburrida, porque cuando ya tú sabes que más o menos que son las cosas que van a suceder o cómo pueden suceder, es mucho más incómoda, se te hace mucho más incómoda la lectura. Y entrando en la trama, como mencionábamos antes, esto tiene un inicio un poco cataclísmico. Y es una de las cosas que también me gustó muchísimo a mí de Robert Kipp, y lo que me dijo, bueno, tienes que leerlo, Alien, es la idea que empieza con un final, al final de una era, por así decirlo, muy parecido al concepto del Antris, así de que pasaron cosas. Aquí pasa de que el dragón rompe al mundo, destruye el mundo porque se vuelve loco y mata a toda su familia. Y después de eso pasa una enorme cantidad de tiempo y nos enfrentamos al mundo, está como que en calma, hay paz, no sé qué, y que llega una señora o una mujer. Señora. Es complicado decir porque las Aes Sedai son uno no sabe qué edad, exacto, qué edad pudiera tener. Pudiera tener 100 años y aparentar 22. Exacto. O tener realmente 21. Eso no es imposible de establecer. Digamos, pero llega una maga. Llega una Aes Sedai, porque ahí una Aes Sedai, sí. Después les explicaremos qué cosa es una Aes Sedai. A un pueblo, y en ese pueblo hay un ataque de unos Trollocs. Vamos a hacer la analogía que son como que si haces una fusión entre un animal, por ejemplo, un oso, un hombre, y obtienes algo muy parecido a un orco o algo así. Sí, es como que el orco. Es como el orco en El Señor de los Anillos, para el que ha leído El Señor de los Anillos. Exacto. Y hay un ataque enorme a esa aldea y ella se da cuenta que 3 jóvenes son una cosa que se llama, no olvidé el nombre, es un concepto que hace que la rueda se vaya girando alrededor de ellos. O sea, la rueda gira de forma uniforme, pero alrededor de ciertas personas tienen como un peso en la rueda. Sí, como que puntos de gravedad. Estabilizan o desestabilizan la manera en la que gira la rueda. Sí. Entonces son tres varones y dos mujeres que son gente que va adultando, se los va a llevar para supuestamente protegerlo y tratando de encontrar a una figura mitológica, por así decirlo, que se llama el dragón renacido, que es el héroe protegido que va a enfrentarse al oscuro y va a detener a este ser. Pero sí, sobre todo en este libro vamos a ver que se tocan temas bastante interesantes del desarrollo de la saga y de los libros en general, como todo el tema del peso del destino contra el libre albedrío, o sea, qué tú estás destinado a hacer o hasta qué rango de lo que tú estás destinado a hacer, tú puedes tomar decisiones o no sobre eso. Y es un tema interesante que se trata en la saga. También el clásico tema de la luz contra la oscuridad. Eso es... Pero fíjate, en esta historia fue una primera vez que yo vi que eso se torciera, porque no es básicamente es que yo vi por primera vez, y eso me gustó tanto, los grises. El macro tema es la luz contra la oscuridad. Pero realmente las cosas pasan en el medio. O sea, por ejemplo, esto es un spoiler, pero el que lo quiera leer llegará ahí. Rand, un personaje importante de la historia, en un momento determinado toma la decisión: tengo que matar a una persona que es un villano extremadamente malo.
que si lo dejo suelto mataría a millones de personas. Pero está en un lugar donde viven, no sé, 2.000 inocentes. ¿Cuánto vale la vida de este hombre o de esta mujer? No sé, que lo tengo que matar. Y lo mata con un poder descomunal y desaparece de la vida a ese ser y a 2.000 inocentes. Sí, exacto, y a los demás que estaban alrededor. Pero eso es un personaje que es gris. Eso no es un personaje de luz. Si es un personaje de luz, no, la vida de la persona es más importante que todo lo demás. Ya veremos cómo lo matamos después. Ran no dice, tengo que tomar la decisión de ahora lo tengo aquí, ahora o nunca. Y no sé si se me dará una oportunidad como esta alguna otra vez. Entonces, es así, son grises. Y después aparecen personajes negativos que son totalmente oscuros y sin embargo ayudan al protagonista en ciertos momentos porque sus intereses. Sí, sus intereses, claro, cada cual. Vamos a ver que hay muchos personajes también que están, digamos, aliados al oscuro y todo esto, que tienen su propia agenda y su propia manera de hacer las cosas y están buscando su propio propósito ahí sobre la rueda del tiempo. Y otro de los temas importantes, bueno, que vamos a ver en la rueda del tiempo es el tema bueno, como mismo ya tú decías, un poco de sacrificio y la redención y estas cosas. Cuánto hay que sacrificar para obtener algo, cuánto hay, si sacrificamos 100 para salvar 1000 o no. Y también sacrificarse uno mismo a veces, porque vamos a ver personajes que tienen que sacrificarse ellos mismos para que su familia, sus amigos, el amor, todo. Buscando ese objetivo común de poder lograr la salvación de ese mundo y que la rueda siga girando como siempre lo ha hecho. Y entrando ya en las facciones, aquí sí hay multitud de facciones. Vamos a tratar de ser lo más resumido posible y llevarle más que pueda la idea. Para empezar, las Aes Sedai eran antes un concepto que englobaba hombres y mujeres. Cuando una serie de hombres se enfrentaron al oscuro hace miles de años y fueron solos a enfrentarse al oscuro y al final lograron derrotarlo, cuando se enfrentaron a él expusieron la parte masculina del poder a eso que hablábamos antes y el poder masculino se corrompió. Por lo tanto, desde ese momento los hombres que esgrimen el poder se vuelven locos. Y por lo tanto los hombres que esgrimen el poder se persiguen y se ajustician, porque cuando se vuelven locos pueden lograr cosas totalmente negativas, pueden destruir el mundo casi en función del poder que puedan esgrimir. Y han quedado las Aes Sedai. Las Aes Sedai son ese poder en la sombra muy parecido a las Bene Gesserit, que van guiando a la humanidad en un propósito, provocan estabilidad en el mundo, aconsejan, y que desde la Torre Blanca de Tar Valon ejercen un poder político, mágico sobre el mundo. Los guardianes son esos guerreros dedicados a ellas, son hombres vinculados a cada una de ellas. Hay unas que tienen varios, uno que tiene uno solo, algunas que no tienen ninguno, como la roja, que son, porque por supuesto las Aes Sedai, es que esto es complejísimo, esto daría para hablar horas. Las Aes Sedai se dividen en 7 allá, que vamos a decir que son como 7 casas. Y ahí están las blancas, las azules, las amarillas, son un montón. Y cada una tiene guardianes. Entonces, por otro lado están los hijos de la luz, son una organización que son básicamente armada, una milicia que se dedica a perseguir a la sombra, pero ellos consideran que todo lo que es ese poder cualquier cosa que haga magia, eso es sombra. Y son radicales, o sea, es una facción que es radical. O sea, cualquier cosa que se encuentren de ese tipo, no entienden con eso. Consideran, de hecho, las Aes Sedai las consideran... Sí, las consideran como más bajas igual. Y tenemos también, por otra parte, tenemos los Aiel también, que no es una facción, digamos, de la que se hable demasiado, al menos no en el primer libro. No abundan demasiado en estas facciones, pero son estos guerreros que viven en el desierto, como ya comentamos en algún momento del video. Y que podríamos ser como, digamos, una similitud ahí, una referencia con los Fremen en Dune, que se han adaptado a vivir en unas condiciones extremas, tienen unas características específicas que los hacen bien reconocibles. Por ejemplo, todos tienen, no sé, pelo rojo, este tipo de cosas. Son de facciones europeas, pero que se han adaptado a condiciones de desierto. O sea, por ejemplo, yo me imagino que son como si fuera que pones a nórdico, a vikingo, de pronto a vivir dentro del desierto. Se han adaptado a las condiciones del desierto, a condiciones difíciles, pero bueno, en fin.
son gente que tiene un código moral y ético bien fuerte, diferente a todos los demás. El honor y el valor personal son muy valorados y todo eso. Están los amigos de la sombra, que son gente que se han prestado lealtad al oscuro, ese concepto del malo. Aquí. Sí, de la corrupción y todo esto. Sí. Y después hay un conjunto enorme de naciones que todos tienen distintos tipos. Están, no sé, Andor, Tyr, todas esas cosas. Tienen reyes, tienen sociedades más, casi siempre todas muy medievales. Y de otro lado está Xianchan, que es una isla que está al otro lado del océano, que también tiene su agenda. Hay muchas facciones. Sí, aquí. Hay muchas facciones. Mencionarlas todas sería... o explicarlas siquiera. Sí, explicarlo sería bastante, vamos a decir, consumiría mucho tiempo del video. Podríamos hacer hasta un capítulo hablando solamente de todas las facciones y de las características de cada una de las facciones que podemos encontrar en este libro, pero a grandes rasgos estas son como las más, digamos, las más importantes y las que no podíamos dejar de mencionar. Y entrando en los personajes, es muy complicado, como hablábamos de las facciones, hablar de los personajes. Porque los personajes son multitud. Si algo tiene esta saga, es un enorme elenco de personajes. Quizás haberlo mencionado antes en nuestra crítica honesta. A las personas que no les gustan tanto la diversidad de personajes, aquí sí hay muchos. Hay decenas y decenas de personajes, aunque hay algunos sobre los cuales se va girando la trama. O girando la rueda en este caso. Empezamos con Ran al'Thor. O sea, Ran al'Thor es vamos a decir que es un granjero, es un pastor que vive solo con su padre y uno de los jóvenes que descubre la necedad y que descubre que además que tiene un secreto, y esto puede ser un pequeño spoiler, tiene la capacidad de encauzar. Es de esos varones que tienen la capacidad de encauzar, por lo tanto tiene un poder subyacente enorme ahí a la fuente. Con todo lo que eso implica y demás. Sí, con todas las implicaciones de poderse volver loco y todas las mismas cosas. Está Egwene Abbott, o sea que Egwene es como un concepto complicado porque es la que estaba prometida a Ran desde el inicio, era compañera, la hija del alcalde, una mujer que estaba, una adolescente que estaba acostumbrada a ser escuchada, no sé qué, y tiene además la fuente también dentro de sí, la fuente femenina, por tanto podría ser una encausadora también, y se la llevan. Encontramos personajes también como Mark Cauty. Ese es el personaje que más me gusta a mí de la Rueda del Tiempo. Ese es mi personaje preferido de la Rueda del Tiempo. Ese es uno de mis personajes favoritos de toda la fantasía. Sí, realmente es un personaje bastante peculiar, bastante único. En esta historia la vamos a conocer sobre todo por su increíble suerte y todas sus habilidades estratégicas, digamos así, que es un personaje astuto, muy inteligente. Es como el estereotipo de personaje que te gusta a ti también en los libros de fantasía. Exacto, el pillo. Es un tipo ahí que... Yo digo que es el trickster, o sea, el concepto anglosajón como Loki, ¿ves? Es el tipo juguetón loco, medio loco, medio estafador. Que no le gustan las reglas, que no le gusta que estar bajo ningún mando. Sí, que no lo etiqueten en ninguna categoría. Sí, el humor es una de las cosas que más lo mueve. Sí. Pero que el trasfondo es ese tipo que dice, Dios, tremendo, ahora tienen que asumir. Exacto, pero es que que al final es que se advertía al final de todo. No lo hagas. De hecho, él dice, a mí no me digas que yo soy un héroe, yo no soy ni un héroe. Tú me embarcaste a mí, entonces. Sí, tú me metiste en esto. Yo estoy aquí embarcado por ustedes. Por ti. Sí, o sea, no quiero ningún protagonismo, no quiero gloria, no quiero fama, no quiero nada de eso. Yo quiero tranquilo, jugar en mis dados, muchas mujeres o qué sé yo, algo así. Y al principio, al final de todo, no es ni siquiera mujerío porque, bueno, ya te darán por qué. Sí. Pero es el clásico personaje que es el triste, es el personaje más gris, por así decirlo, de la historia, pero al final un héroe, o sea, de todas. Y es además que su forma de enfrentarse
a toda la trama. A las situaciones. Sí, de hecho, vaya, de paso, él le tiene un odio profundo al poder. O sea, el poder, no el poder político, sino el poder de la fuente. Sí, hombres y mujeres. De poder encauzar y estas cosas. No él encauzar él. Gente que encausan, él es como los hijos de la luz. Vaya, lejos, aléjense. Lejos de mí. Es una fuente de problemas enorme. Sí. Y bueno, y entonces él, su habilidad es el mismo, o sea, no es una fuente externa, no es el mismo. Sí, claro, su suerte, su inteligencia, su astucia, porque realmente sí es el personaje probablemente más inteligente de toda que vamos a encontrar en toda la rueda del tiempo. Y tenemos también personajes interesantes como Perrin Aybara, que es también, tú sabes, en la trama todo el tiempo luchando contra esa naturaleza entre humana y animal que hay dentro de él, y que vamos a encontrar estas características también súper interesantes, que tiene una conexión profunda con los lobos y todo esto, que lo hacen un personaje muy interesante, y además de que también un amigo leal. Eso es una característica que a mí también me gusta de Perrin. O sea, él no abandona a su gente, él está ahí siempre también. Es un personaje también importante dentro de toda la trama de la Rueda del Tiempo. Y además que su carisma es complicado, o sea, es una persona más pausada, más tranquila. A algunas personas no le gusta tanto el personaje porque no es el clásico explosivo, no es como Rand, que es el protagonista indiscutible, y como Mat, que es el que es mucho más alocado. Él es como el intermedio, la persona pausada, que toma decisiones, y al mismo tiempo que para alguna gente eso podría ser aburrido. Pero es un personaje súper interesante. De otro lado está Nynaeve. Nynaeve es un personaje que tú empiezas quizás teniéndole un poquito no de odio, pero sí de resquemor, porque es ese clásico personaje que dice que haz eso que yo te digo por tu propio bien. Sí. Y a nadie le gusta que lo mangoneen. Exacto, como que está mandando todo el tiempo, está ordenando todo el tiempo. Está mangoneando. Sí. Y ella es como que la decidora del viento, algo así, es como un personaje clave dentro de la aldea, no sé qué, y ella se siente responsable de los muchachos. A pesar de que ella quizás es 2 o 3 años mayor que ellos nada más, no es que sea muy mayor. Exacto. Pero se siente responsable de ellos. Y cuando ellos se van, a ella no le invitan por ahí. Ella le cae atrás para tratar de salvarlo de esa malvada. Sí, porque él pensaba, exacto, que le estaban raptando, que iban ahí que lo iban era a sacrificar o algo así. Pero sí es un personaje también importante y evoluciona. Exacto, súper interesante. Okay. No vamos a dar spoilers, pero no. Pero sí es un personaje. La mayoría de los personajes van teniendo como lealtades, como la historia se va ramificando y va llegando a cierto punto. Empiezan a tener lealtades para con distintos grupos, que ni ellos mismos lo están viendo. O sea, eso sucede solo. Exacto. Y sin embargo, Nynaeve es de esas que dicen: yo soy leal a ustedes, pero entiendan que mi gente es esto. Y yo voy a ir por encima de todo con mi gente. O sea, y eso es lo que yo digo que es una cosa importante que yo lo valoro muchísimo, que es la lealtad. La capacidad de ser leal a los tuyos, a los que te valoran y a los que te quieren. Y ella es leal a los suyos, no importa el tiempo que pase ni el alcance del poder, porque se vuelve extremadamente poderoso. Y la sinergia que ella tiene con Rand, por ejemplo, es súper interesante después cuando pasa el tiempo. Sí. También tenemos personajes interesantes en la Rueda del Tiempo, como Moiraine, que es, bueno, digamos, la señora, como dijiste tú, esta que viene a buscarlos y que inicia todo el viaje, y que su misión, por supuesto, en la saga es encontrar y proteger al ser que va a luchar contra el oscuro, claro, y guiarlo, y que a través de su sabiduría y también de los sacrificios que ella hace alrededor de toda la saga. Para encontrarlo y llegar a él y poder llegar antes que todo el mundo. Vemos una evolución, sí, de un personaje interesante también ahí y muy bien construido. Eso sí, es un personaje que está probablemente de los de la Rueda del Tiempo, uno de los mejores, de los personajes mejores construidos. Para mí la serie, por ejemplo, es una aberración. Sí, en algún momento, eso teníamos que haberlo también dicho en la parte de las verdades honestas. Pero lo único salvable, creo que de la serie, es el personaje de Moiraine.
Sí. Está bastante bien. Bueno, el de Lan a mí me gusta también. Sí, el del pero Guardián bueno, me gusta bastante también como está. pero más fiel, aunque digo, a veces en la serie tú dices, no, esto es la historia del dragón conocido o la historia de Moraine. Uh-huh. Porque le dan mucho, sí, le dan mucho protagonismo. Y todo lo otro lo opacan, ¿no? Uh-huh. No hablaré de eso, porque yo sé por qué y no lo voy a mencionar. Pero el personaje de Moraine se trata súper bien, y es un personaje bien, o sea, bien, sobre todo cuando avanza la historia. Sí. Y yo creo que sí, ya, de los últimos personajes, Lan Mandragon, pudiéramos hablar un poquito de él también, que es el guardián de Moraine, pero es un personaje, tú sabes, una lealtad también bien importante. Sobre todo hay que decir, porque todos los guardianes que cuando ya están ligados a una Sedai, o sea, no es como que los demás no sean leales tampoco. O sea, cuando tú te ligas a una Sedai es porque tú vas a dar la vida por esa persona. Es un concepto interesante también que se trata aquí y que tiene una historia de fondo bastante impotente, porque él es el rey perdido de un reino que es el último sobreviviente de toda la dinastía y el acuerdo que tiene con ella es yo me ligo a ti, pero mi propósito es luchar y morir contra la sombra. Uh-huh. Esto vamos a hacerlo. ¿Tú te has dispuesto a hacer? Sí. Yo estoy buscando al que pueda hacer esto posible. Sí. Que el tipo se consagra junto con ella a este propósito. Sí, primero y después también, como vemos, su lealtad también a Ran y todas estas cosas. Se convierte en su mentor. Uh-huh. Pero es un personaje también importantísimo alrededor de toda la saga. Y para hablar un poco ya casi llegando al final de nuestro episodio, un poco de comentar sobre el impacto que ha tenido esta saga en la Rueda del Tiempo, en la fantasía y digamos en la literatura en general. Esta es una saga que desde su publicación, como pueden imaginar, ha inspirado a una nueva generación y una grandísima generación de escritores, como podemos encontrar ahí a Brandon Sanderson, a Patrick Rufo o al mismo George R.R. Martin, que ellos mismos han dicho que se han inspirado muchísimo en esta saga también para construir sus historias. Sí, de hecho, Martin era un gran amigo de él y es una de las historias que tiene, incluye el nombre de esta persona, de Jordan. También tiene muchísimas intentos de adaptaciones, sí. Pero realmente la adaptación que se llegó, ya lo decía antes, una adaptación por Amazon Prime. Yo tengo, me parece, una versión no debería existir y deberían quemar todo lo que tenga que ver con totalmente. Sí, para mí no estoy de acuerdo con casi nada de lo que se hizo y para mí es una burla. Si fuese a rescatar algo de la digamos adaptación, es que es verdad que se ha traído a un nuevo cúmulo de fandom ahí a la Rueda del Tiempo que antes no existía. Por ejemplo, mi esposa conoció la Rueda del Tiempo por la serie de televisión y eso siempre digamos que es positivo, pero realmente la serie no le guarda mucho homenaje, digamos, a los libros en casi ningún sentido. Es que es duro que digan, no, esto es la Rueda del Tiempo, esto es lo que tú me decías que era tan bueno. No, eso es una mierda. Y tendrían razón. Porque realmente cómo se retrata está mal. Bueno, en fin. Sí. Tiene una comunidad de fans bastante fuerte. Eso es importante. O sea, muchísima gente que sigue en la rueda y por eso que hay tanta gente que han odiado esta adaptación. Porque tiene un grupo de fans bien fuerte detrás, un grupo de personas que aman la historia, que aman todo lo que se ha creado. Como decía yo antes, muchas personas que siguen la fantasía dicen que esto está entre tus top 1, top 2, top 3. Yo de hecho yo te lo decía cuando empezamos a hablar de esto, que un youtuber famoso de habla inglesa decía, hizo su top 10 de mejores historias de la fantasía y digo, estaba ahí la rueda. Sí, y digo, es verdad, es que es así. Es cierto, ese es el top de mucha gente, hasta en tu top también está. Sí, claro. Otra de las cosas importantes que hay que decir de impactos positivos que ha tenido
la rueda del tiempo en la literatura ha sido la contribución que ha tenido a la diversidad de las historias, de las culturas y de todo cómo se muestran estos elementos dentro de la fantasía, y también, ¿sabes? Los elementos estos de diversidad, de inclusión y todo esto, que para ese tiempo eran un poco, digamos, real, no estaban tan aterrizados como sí están en la rueda del tiempo. No fingido ni forzado, o sea, normal. Hay todo esto. Hay de todo, como hay tantas culturas y tantas religiones y hay de todo, de todo hay ahí en la rueda del tiempo, de todo se puede encontrar ahí en la rueda del tiempo. Si te gusta la rueda del tiempo, quizás es de las historias que también te puede interesar, podría estar El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, con un world building y un fantasía bien, y un sentido de la magia bien parecido. Canción de Hielo y Fuego de Martin, que también un universo enorme, un world building bien construido. O El Nombre del Viento. Sí. Una narrativa lírica bien importante, bien hermosa, y además también un sentido de la magia y bien construida. Sí. Un world building también enorme, de esas historias que también te pueden decir, o No mismo Nacidos de la Bruma, también te podría tener ahí. Son de esas historias que podrían completar ese gusto que puedes haber adquirido con la rueda del tiempo. Y como mismo nos enfrentamos ahora a un universo extremadamente vasto, aunque englobe un planeta y una historia, en el próximo libro que le vamos a traer es de esas historias que engloba la historia de un universo en general, o una galaxia en este caso. Es nada más y nada menos que la Magno Saga de Fundación. Una de las historias que inició casi la nueva era de la ciencia ficción, donde encontramos conceptos como las leyes de la robótica, como las inteligencias artificiales, como la expansión de la humanidad, como la psicohistoria. Hay multitud de cosas que se iniciaron con Fundación y que trataremos de traérselo a ustedes lo más resumido posible, porque es una historia extremadamente larga. Así mismo es. Si no quieren perderse nuestro próximo episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden darle like ahí para enterarse de todas las cosas que están sucediendo. Compartan con la comunidad y si quieren venir aquí a seguir debatiendo, déjennos sus comentarios. Recuerden que eso siempre nos ayuda a crecer y aquí seguiremos conversando de estos temas de literatura, de ciencia ficción y fantasía. Nos vemos en el próximo episodio.